La vida de Acab ejemplifica el destino de todos aquellos que, a pesar de tener acceso a señales y oportunidades de cambio, cierran su corazón al Creador. Al final, no le corresponde al hombre cuestionar la legitimidad de las acciones divinas, sino someterse a ellas con reverencia. El Evangelio nos enseña que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero también deja claro que quienes rechazan esta salvación quedan bajo condenación. Inclusive los actos que parecen terribles son, en realidad, una expresión de la justicia soberana de un Dios que no busca satisfacer a la criatura, sino que se manifiesta en amor y advertencia a cualquiera que desee acercarse a Él. Los mayores poderes de Dios sobre nuestra mente y corazón son la transformación radical que Él opera cuando nos rendimos a Cristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo declara que si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Todo lo que pesa sobre nuestra conciencia y nuestra alma puede ser renovado por la gracia divina. Si Dios es capaz de enviar un espíritu de engaño a alguien obstinado en la mentira, también es capaz de enviar al Espíritu Santo para regenerar a todo aquel que se humilla. Esta nueva naturaleza no surge de nuestros esfuerzos humanos, sino que es fruto de la acción sobrenatural de Dios que nos hace renacer. Un corazón transformado no repite los mismos errores de antes, sino que busca la voluntad del Padre. La promesa de la vida eterna es para aquellos que aceptan este cambio interior y, por fe, deciden obedecer al Señor. Cuando nos convertimos, el Creador no solo altera nuestra percepción del mundo, sino que redefine nuestras prioridades, deseos y motivaciones. Comenzamos a ver el pecado como algo repulsivo y a amar la santidad de lo que antes despreciábamos. Esta renovación que Dios ofrece hoy es un llamado a la reflexión sincera. Si rechazamos la verdad, corremos el riesgo de caer en la misma ruina que aquellos que ignoraron los avisos divinos. Pero si aceptamos la palabra y nos arrepentimos, recibiremos la clave de la nueva naturaleza que el Señor desea concedernos. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, nos dice que Dios enviará una operación de error a quienes no aman la verdad, sino que tienen placer en la injusticia. Esto es muy parecido a lo que vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 22. La clave es que quien ama la mentira abre la puerta para que ésta reine soberana en su vida. El juicio no es simplemente un acto pasivo de Dios, sino una aplicación directa de su justicia. De la misma forma que quien siembra viento cosecha tempestades, quien siembra mentiras cosecha destrucción. La tragedia del rey Acab ilustra perfectamente este hecho, ya que su muerte ocurrió de la misma manera que el profeta Elías había anunciado, como consecuencia del asesinato de Nabote. La lección de este tema para nuestras vidas no debe subestimarse, especialmente en tiempos en que muchos buscan únicamente profecías, mientras que pocos desean la dura y confrontadora verdad. Acab eligió rodearse de profetas que lo adulaban y confirmaban sus pasiones. Podemos caer en trampas similares al rodearnos de voces que solo nos dicen lo que queremos escuchar. El aviso de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, nos recuerda que los mentirosos, junto con los asesinos y los idólatras, tendrán parte en el lago de fuego. Esta declaración refuerza la gravedad de amar la mentira. No se trata de un desliz aislado, sino de un estilo de vida que se opone frontalmente al carácter de Dios. Por eso, al considerar el fin del mundo, estamos invitados a tomar una decisión firme: amar la verdad sin importar el costo. Una historia asombrosa sobre la intervención de Dios en la mente humana es la de Nabucodonosor, narrada en el libro de Daniel, capítulo 4. Él era rey de Babilonia y estaba exaltado por su inmenso poder y conquistas. En un momento determinado, Dios le advirtió que le haría comer hierba como a los animales hasta que reconociera
que el Altísimo gobierna los reinos humanos. No había demonio o espíritu engañador en esta situación. Fue el propio Dios quien lo hizo ocurrir. Nabucodonosor experimentó por un tiempo una especie de locura, viviendo como un animal en el campo. Solo después del tiempo establecido, volvió en sí y reconoció la soberanía del Creador, alabando a Dios. Esta narrativa confirma que nuestra salud mental y nuestra capacidad para percibir la realidad también están bajo el dominio del Señor. No somos tan autónomos como para afirmar que Él no puede intervenir cuando lo considere necesario. Aunque esto puede causar asombro, también debería inspirar reverencia. Si decide, puede humillar al hombre más poderoso del mundo en cuestión de segundos. Cuando Nabucodonosor finalmente reconoció la grandeza del Todopoderoso, no solo recuperó su razón, sino también su trono y prestigio. La historia contrasta fuertemente con la de Acab, ya que mientras el rey de Babilonia se humilló ante Dios y experimentó la restauración, el rey de Israel permaneció obstinado y fue destruido. El factor decisivo es cómo el corazón responde al llamado divino. La locura infligida a Nabucodonosor no fue un acto de crueldad, sino un proceso pedagógico. Al final del capítulo 4, el propio rey escribe un testimonio público exaltando al Dios de Israel y reconociendo que su dominio es eterno. Esto se convierte en uno de los relatos más bellos sobre la soberanía divina, ya que proviene de alguien que se consideraba un Dios en la tierra. En este punto, vemos que cuando Dios interviene en la mente de alguien para juzgar, existe la posibilidad de arrepentimiento y restauración. Si la persona se arrepiente, puede experimentar un cambio genuino. Desafortunadamente, en el caso de Acab, su apego a la idolatría y al orgullo era más fuerte que cualquier posible remordimiento. Nabucodonosor, por otro lado, aprovechó la oportunidad de cambiar y Dios transformó su destino, dejando un mensaje claro sobre el poder de Dios sobre la mente humana. Este poder no solo se manifiesta en el juicio, sino también en la restauración. Todo depende de la respuesta que demos al sermón que nos confronta, a las señales que nos alertan y a las oportunidades de cambio que el Señor nos presenta. La verdadera conversión implica reconocer que Dios es Señor de todo, incluida nuestra propia razón. Aunque las narrativas de Nabucodonosor y Acab son diferentes, ambas se encuentran en el mismo punto. Dios, el centro, hizo algo increíble en la mente de cada uno de ellos. Uno se perdió en el camino del orgullo, mientras que el otro cosechó la consecuencia fatal del engaño. Tras su periodo de humillación, Nabucodonosor reconoció la majestuosidad divina y fue elevado de nuevo al trono. Cada uno recibió lo que había elegido ante Dios. Sin embargo, existe un poder aún más sublime que Dios ejerce sobre el corazón humano: la regeneración. Cuando entregamos nuestras vidas a Jesucristo, no solo somos perdonados por nuestros pecados, sino que experimentamos una profunda transformación que la Biblia llama nacer de nuevo. Esta experiencia no es solo un cambio de hábitos, sino una metamorfosis espiritual. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 a 5, Jesús habla con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, dejando claro que no se trata de regresar al útero materno, sino del renacer que proviene de lo alto, por el Espíritu. Esto transforma nuestra naturaleza, la forma en que vemos el mundo y cómo reaccionamos ante las tentaciones. Dios actúa dentro de nosotros para que podamos ser conforme a la imagen de su Hijo. Al observar la historia de Acab, notamos la ausencia de un arrepentimiento genuino y de una rendición verdadera al Dios de Israel. Él tuvo la oportunidad de experimentar algo extraordinario, ya que fue testigo de milagros y señales, pero prefirió mantener su corazón endurecido. Hoy, todas las personas que escuchan el mensaje de Cristo tienen una oportunidad que Acab desperdició: la posibilidad de ser transformados desde lo íntimo. Por esta razón, la teología bíblica enseña que sin nacer de nuevo, nadie podrá ver el reino de Dios.
Dios respeta a quienes eligen la oscuridad, pero extiende su mano a quienes desean la luz. Al final, ser una nueva criatura es la única forma de escapar del engaño que puede atrapar a aquellos que aman la falsedad. Este es el convite que se repite a lo largo del Nuevo Testamento, donde el Señor ofrece una vida plena a aquellos que se entregan a Él. Podemos ver los resultados de esta larga reflexión sobre por qué Dios permitió que el rey Acab cayera bajo el poder de un espíritu de mentiras y cómo esto se integra en una dimensión más amplia de los poderes divinos sobre la mente humana. El punto central es que nuestro Creador, que tiene el poder de sanar y salvar, también tiene el poder de juzgar y permitir que la ilusión consuma a aquellos que rechazan sistemáticamente su verdad. La historia de Acab se convierte en un espejo que revela las consecuencias de jugar con la fe y la obediencia, incluso habiendo tenido numerosas oportunidades del Creador. Al final, Acab cambió su Dios a la impiedad, y así decretó el fin de 1900 su reino, permitiendo que la decepción llevara a sus últimos pasos inevitables hacia la destrucción. Los perros lamieron su sangre, cumpliendo la palabra profética anunciada anteriormente. Sin embargo, es crucial recordar que este mismo Dios, que juzga, envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La pregunta que permanece es: ¿qué haremos con esta oferta de salvación y transformación? ¿Nos quedaremos indiferentes ante la comodidad de la idolatría y las palabras halagadoras? ¿O permitiremos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y corazón, como sucedió con Nabucodonosor? La historia bíblica no es un cuento de hadas, ni una ficción. Es un registro histórico y espiritual que demuestra la magnitud del poder divino y la seriedad de las consecuencias que cosechamos por nuestras elecciones. Ante el trono de Dios, todos nosotros tendremos que rendir cuentas. Hoy, tenemos la oportunidad de elegir la verdad y el amor, evitando el terrible fin que aguarda a aquellos que se inclinan hacia la mentira. Esta historia se convierte en una alarma, pero también en una invitación a abrazar el camino que conduce a la vida. No olvides que la decisión de permanecer en la verdad o de sucumbir al engaño está en tus manos. Que cada uno de nosotros tome esta oportunidad para aceptar la transformación que Dios ofrece, recordando que su poder no solo juzga, sino que también sana y restaura. La elección es clara: seguir a Cristo y ser parte de su nueva creación, o cerrar el corazón y, como Acab, enfrentar las consecuencias de nuestro rechazo a la verdad. Este acto refleja la astucia del enemigo y su principal arma, el engaño. Al colocar dudas en el corazón humano, él pregunta: ¿acaso fue así como Dios dijo? Con esta sutil distorsión, despierta la curiosidad y el deseo. La serpiente sugiere que el fruto prohibido traería sabiduría y haría al hombre ser como Dios, repitiendo el mismo deseo que condujo a su propia caída. La humanidad, creada para relacionarse íntimamente con el Señor, cedió a la tentación. Adán y Eva comieron del fruto, y el pecado entró en el mundo. Este episodio trajo consecuencias devastadoras, como la ruptura de la relación con Dios y la entrada de la muerte en la experiencia humana. Desde entonces, Satanás continúa usando la misma táctica: sembrar dudas, inducir a la desobediencia y ofrecer atajos que se oponen a los principios divinos. Sin embargo, hay una promesa de redención que aparece todavía en Génesis, cuando Dios dice que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Esta profecía apunta a Jesucristo, quien vendría a revertir los daños causados por el pecado. La caída en el Edén no afectó únicamente a Adán y Eva, sino a toda la posteridad humana. La naturaleza se volvió sujeta a la corrupción, y la muerte pasó a ser parte del ciclo de la vida. El hombre, antes inocente y en plena comunión con el Creador, ahora experimentaba miedo y vergüenza. Este es el escenario que permea gran parte del Antiguo Testamento,
donde la humanidad busca restauración, pero es incapaz de salvarse a sí misma. En este contexto, Satanás permanece activo, tratando de alejar a las personas de Dios, promoviendo la idolatría, la violencia y todo tipo de maldad. El libro de Job nos muestra que él anda por la tierra, observando y buscando a quien pueda atormentar. Su objetivo siempre ha sido desacreditar la fidelidad humana a Dios, insinuando que la obediencia es interesada y no fruto de un amor verdadero. A pesar de esto, desde el inicio, el Señor tenía un plan de salvación. La ley dada a Moisés señalaba las imperfecciones humanas y revelaba la necesidad de un Redentor. Los profetas surgieron para advertir y anunciar la esperanza futura, y todo convergía hacia el día en que el Mesías aparecería. Sin embargo, en el ínterin, las fuerzas del mal actuaban sin cesar, tratando de bloquear el avance del plan divino. A lo largo de las eras, vemos que Satanás y sus ángeles caídos no escatiman esfuerzos para corromper las naciones, tratando de frustrar el propósito divino de traer el Salvador al mundo. Cada acción maligna, ya sea a través de imperios, opresores o filosofías contrarias a la voluntad de Dios, tenía como telón de fondo el deseo de alejar a la humanidad de su Creador. No obstante, la propia existencia de un ejército celestial fiel, liderado por ángeles poderosos como Miguel, asegura que el reino de las tinieblas no triunfará. La Biblia registra momentos en que Dios envía a estos seres especiales para proteger o traer mensajes. Todo forma parte de un plan mayor en el que el mal es permitido hasta cierto punto, pero jamás prevalecerá. No es posible negar que la humanidad vive constantes luchas espirituales. El apóstol Pablo, en Efesios, habla de la necesidad de usar la armadura de Dios para resistir los ataques del maligno, evidenciando que la guerra no es física, sino espiritual. En esta batalla, los ángeles fieles aparecen como guardianes, y los ángeles caídos como adversarios incansables que buscan destruir la relación entre Dios y las personas. Miguel se destaca en las Escrituras como un ángel de alta jerarquía, descrito como arcángel. Él aparece en pasajes de gran importancia, sobre todo en situaciones de conflicto espiritual intenso. En Apocalipsis, capítulo 12, es Miguel quien lidera el ejército celestial contra el dragón, que es el propio Satanás, y los ángeles que se unieron a él. Esta referencia demuestra la fuerza de este ángel y su lealtad inquebrantable a la soberanía divina. En el libro de Daniel vemos otra intervención de Miguel. Cuando el profeta clamaba a Dios en oración y ayuno, hubo una demora en la respuesta, debido a la oposición de un príncipe de las tinieblas, identificado como el príncipe del reino de Persia. Solo tras la llegada de Miguel en ayuda, el ángel mensajero pudo llegar a Daniel. Este episodio evidencia la realidad de los conflictos espirituales que involucran gobiernos y naciones, donde los seres celestiales interactúan en dimensiones que apenas podemos comprender. Es interesante notar que, a pesar de todo el poder que Miguel posee, no incurre en arrogancia. En Judas, versículo 9, cuando hay una disputa con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, Miguel no pronuncia acusaciones injuriosas, sino que dice: «El Señor te reprenda». Esto refleja una humildad ejemplar y un reconocimiento de que toda autoridad proviene del mismo Dios. Miguel es frecuentemente asociado con la batalla y la protección. La etimología de su nombre se interpreta como «¿quién?», como Dios, una expresión que ya en sí misma es una afirmación de que no hay otro ser que pueda compararse al Creador. Su nombre lleva un mensaje de reverencia, y su carácter refleja fuerza y fidelidad. Además de ser un guerrero celestial, también aparece vinculado a la liberación del pueblo de Dios. En Daniel, capítulo 12, hay una profecía que dice que Miguel se levantará en el tiempo del fin para actuar en favor de los hijos del Altísimo, lo que remite a eventos futuros y muestra que, en la culminación de la historia, este arcángel
seguirá desempeñando un papel fundamental en el cumplimiento del plan divino. La figura de Miguel nos inspira confianza al saber que no estamos solos. Sus actos registrados en la Biblia confirman que, incluso frente a potencias espirituales que buscan la ruina humana, hay un defensor a nuestro lado. Sin embargo, es esencial recordar que toda la honra pertenece solamente a Dios. Miguel, aunque poderoso, es un siervo del Altísimo que cumple misiones que promueven el propósito mayor de Dios. Uno de los acontecimientos curiosos sobre Miguel se encuentra en la breve carta de Judas en el Nuevo Testamento. Allí se menciona que hubo una disputa entre el arcángel y el diablo sobre el cuerpo de Moisés. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre este conflicto, pero el texto enfatiza la actitud de Miguel, quien no se atreve a proferir insultos contra Satanás, dejando la reprimenda en manos del Señor. Algunos estudiosos sugieren que el diablo planeaba usar el cuerpo de Moisés para crear algún tipo de idolatría entre el pueblo de Israel. Otros creen que esta disputa reflejaba la batalla espiritual que siempre involucra la tentativa de corromper el legado divino, sea cual sea el motivo específico. Este episodio refuerza la comprensión de que el conflicto entre el bien y el mal va mucho más allá de lo que vemos con los ojos humanos. La postura de Miguel enseña sobre el respeto a las órdenes divinas y la sumisión total al Supremo Juez. Él, siendo un ángel poderoso, no se involucra en difamaciones ni se apoya en su propia autoridad para vencer el mal. Este ejemplo señala que, en cualquier contienda espiritual, la base sólida está en recurrir al nombre de Dios, que tiene la palabra final sobre todas las cosas. Mientras Miguel es destacado como el líder de las batallas celestiales, Gabriel es recordado como el ángel mensajero, aquel que trae revelaciones importantes a los siervos de Dios. Su presencia aparece en momentos clave de las Escrituras, cumpliendo la función de traer orientaciones y profecías que cambiarían el rumbo de la historia. En el libro de Daniel, Gabriel aparece para explicar visiones que revelaban el futuro de reinos e imperios. La interpretación de sueños y mensajes proféticos se manifestaba a través de este ángel, quien se presentaba como un hombre, pero dejaba claro su carácter sobrenatural. Su misión era elucidar misterios que atormentaban al profeta, mostrándole que Dios tiene control absoluto sobre el destino de las naciones. La humildad y firmeza marcan las apariciones de Gabriel. Siempre traía el mensaje con claridad y pedía al destinatario que no temiera. Esta característica de serenidad transmite la convicción de que, a pesar de los escenarios perturbadores que anunciaba, la voluntad divina se cumpliría. Así, Gabriel es visto como un embajador de la verdad que actúa directamente a favor de los planes del Señor. La primera referencia directa al nombre de Gabriel está en Daniel, capítulo 8, cuando aparece para aclarar la visión del carnero y del macho cabrío, mostrando que su papel es crucial en la comunicación de la voluntad de Dios a su pueblo. Al contemplar la obra de estos ángeles, es evidente que hay una vasta red de propósitos divinos en acción, donde cada ser celestial cumple su misión con lealtad y determinación. En medio de la oscuridad, la luz de Dios brilla a través de sus mensajeros, recordándonos que, aunque las luchas sean intensas y el engaño prevalezca en el mundo, siempre hay esperanza y redención a través de aquel que es el verdadero Salvador. Así, el mensaje de fe, obediencia y reverencia hacia el Creador debe resonar en nuestros corazones, pues somos parte de esta historia divina en constante evolución. El profeta estaba atónito, sin entender el significado de lo que presenciaba, hasta que Gabriel vino en su ayuda. Su función consistía en explicar que aquellos reinos mencionados simbolizaban grandes imperios que surgirían, culminando en eventos futuros relacionados con la opresión y la liberación. Más tarde, en el capítulo de Daniel, nuevamente aparece Gabriel para brindar un esclarecimiento detallado sobre un período profético específico. El profeta
intercedía ante Dios por su pueblo, reconociendo los pecados de Israel y anhelando redención. Fue en este clima de quebrantamiento que el ángel llegó, anunciando la profecía de las 70 semanas, que apuntaba hacia el Mesías venidero. Gabriel, en estas ocasiones, demuestra cómo Dios se manifiesta a quienes lo buscan de corazón sincero. Siempre que Daniel pedía discernimiento, el Señor enviaba a este mensajero para arrojar luz sobre lo que antes parecía oscuro. Esta interacción resalta la fidelidad divina en responder a las oraciones, especialmente cuando son motivadas por el deseo de cumplir la voluntad del Creador. En el Nuevo Testamento, Gabriel vuelve a ser mencionado en una escena emotiva: el anuncio del nacimiento de Juan Bautista. El sacerdote Zacarías cumplía su turno en el templo, ofreciendo incienso cuando, de repente, percibe la presencia de un ángel del Señor. El texto de Lucas, capítulo 1, describe la sorpresa y el temor que invaden Zacarías. Gabriel se presenta anunciando que las oraciones del matrimonio han sido escuchadas y que la esposa de Zacarías, Elizabeth, dará a luz a un hijo, a pesar de su avanzada edad. Este niño tendría la noble misión de preparar el camino para el Mesías. En medio del mensaje, el ángel revela su nombre y su condición de siervo que asiste ante Dios. Sin embargo, Zacarías dudó en creer, y por esta falta de fe quedó mudo hasta el nacimiento del Hijo prometido. Este episodio destaca la importancia de creer en la palabra que proviene de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Gabriel no se limita a traer información, sino que también actúa como un instrumento divino para reforzar la fe o disciplinar la incredulidad. La historia de Zacarías y Elizabeth confirma que, para el Señor, no hay límites, y que Él puede realizar maravillas en cualquier fase de la vida. 6 meses después de visitar a Zacarías, Gabriel es enviado a Nazaret, a una virgen llamada María. El saludo del ángel es impactante al decir que ella está agraciada y que el Señor está con ella. María se perturbó con esas palabras, pues no comprendía la grandeza de lo que estaba sucediendo. Luego, Gabriel anuncia que ella sería madre del Salvador, concebido por el poder del Espíritu Santo. Esta escena, registrada en Lucas, capítulo 1, marca el inicio del mayor de todos los acontecimientos, la encarnación del Hijo de Dios. Gabriel explica a María que nada es imposible para el Señor, enfatizando que ese niño será llamado Hijo del Altísimo y ocupará el trono de David. Curiosamente, María no duda de la posibilidad, sino que cuestiona cómo ocurriría todo, dada su condición de virgen. El ángel aclara que el propio Espíritu de Dios descenderá sobre ella, generando al Mesías. La reacción de María es de total sumisión. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. En este momento, Gabriel finaliza su misión, dejando un ejemplo para toda la humanidad de que la fidelidad divina se manifiesta incluso en las situaciones más improbables. El encuentro con María refuerza la importancia de confiar en las promesas de Dios, ya que Él siempre cumple lo que determina. La venida de Jesucristo al mundo fue anunciada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y Gabriel fue el mensajero, destinado para hacer la conexión entre los cielos y la tierra. En este momento decisivo, a diferencia de otras apariciones donde el mensaje implicaba profecías distantes, ahora la palabra tenía un carácter inmediato y transformador. El Salvador nacería para establecer un nuevo pacto y ofrecer redención a los pecadores. Las trompetas del reino sonaron de manera sutil en una pequeña ciudad llamada Belén, pero el significado era inmenso. El Hijo de Dios asumía forma humana para derrotar la muerte, perdonar pecados y restaurar la comunión entre la humanidad y el Creador. Gabriel, como ángel mensajero, participó activamente de este relato, cumpliendo un papel fundamental en la clarificación del plan divino.
esta buena noticia se esparciría por todas partes, cambiando la historia de la civilización. Sin nombre de Jesús se convertiría en la esperanza de los afligidos, la luz para quienes vivían en tinieblas y la manifestación del amor incondicional de Dios. Ninguna barrera humana o espiritual podría impedir el designio del Altísimo, y aunque Satanás intentara aniquilar al Mesías, la victoria del Señor ya había sido decretada desde la fundación del mundo. En Apocalipsis capítulo 9, hay una descripción perturbadora sobre un ángel llamado Abadón en hebreo o Apolión en griego. Estos nombres significan destrucción o el destructor. Se trata de un ángel que ejerce autoridad sobre el abismo, donde se encuentran criaturas demoníacas listas para atormentar a aquellos que no tienen el sello de Dios. El texto relata que, al sonar la quinta trompeta, una estrella caída del cielo recibe la llave del pozo del abismo, y al abrirlo, asciende una densa nube de humo que oscurece el sol. De ella emergen langostas con poder similar al de los escorpiones. Estas criaturas no pueden herir la vegetación, sino a aquellos que no pertenecen al Señor. Estos seres bizarros tienen un rey que los dirige, identificado como Abadón o Apolión. Algunos teólogos sugieren que este ángel puede ser el propio Satanás, mientras que otros defienden que es otro ángel caído liderando tropas específicas del infierno. De cualquier forma, está claro que se trata de un poder maligno que actúa con permiso divino para ejecutar juicios sobre los impíos. Sin embargo, incluso este ángel aterrador no puede superar los límites establecidos por Dios. La aparición de Abadón durante el sonido de la quinta trompeta revela una parte del juicio que ocurrirá en la gran tribulación. Las langostas demoníacas que emergen del abismo atormentan a las personas durante un período de 5 meses, causando un dolor insoportable comparable a las picaduras de un escorpión. Esta aflicción es tan tremenda que muchos desearán la muerte, pero no la encontrarán. El hecho de que Abadón sea descrito como el ángel del abismo nos indica que él reina sobre una región de tinieblas donde se mantienen a las criaturas malignas hasta que llegue el momento del juicio. Aun siendo un ángel caído, él está sujeto a la voluntad soberana de Dios, quien tiene el control de todas las llaves, incluida la que abre y cierra el pozo del abismo. Este relato nos recuerda que, aunque enfrentamos fuerzas malignas y luchas espirituales, hay una soberanía divina que guía el curso de la historia. A través de los siglos, Dios ha mantenido su promesa de redención, utilizando mensajeros como Gabriel para comunicarse con su pueblo y para asegurar que aquellos que buscan la verdad no sean dejados de lado. A medida que avanzamos, recordemos que tanto las batallas visibles como las invisibles se encuentran bajo su autoridad. Es importante destacar que el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos. Sin embargo, el mensaje principal es inequívoco. Habrá un tiempo en que las fuerzas del mal serán autorizadas a causar tormento en la tierra, como forma de juicio contra la impiedad. Aquellos que se mantengan fieles al Cordero, sin embargo, serán preservados de este ataque, ya que ostentan el sello del Señor. Abadón surge en un contexto de juicio divino mayor, y las trompetas en Apocalipsis anuncian desastres que afectan a la tierra y sus habitantes, evidenciando que Dios, aunque es amor, también es justicia. Estas calamidades funcionan como advertencias para que la humanidad se vuelva al Creador en arrepentimiento antes de que el juicio final se concrete. Sin embargo, incluso frente a tanta severidad, muchas personas permanecerán endurecidas. Apocalipsis muestra que, a pesar de los flagelos, no se arrepienten de sus pecados. Esta negativa a abandonar el mal revela una rebeldía similar a la que llevó a los ángeles caídos a la perdición. Así como Lucifer y sus seguidores, muchos hombres preferirán alejarse de Dios. La aparición de Abadón y sus ejércitos demoníacos deja claro que, al final de los tiempos, el escenario espiritual será intensamente turbulento. A pesar de ser aterradores,
Estos eventos refuerzan la verdad de que el Altísimo está al mando. Todo sucede para cumplir un propósito definido desde la eternidad. La manifestación plena del reino de Cristo y el triunfo definitivo sobre el mal. Los nombres Abadón y Apolión traen consigo la idea de ruina y destrucción, indicando la naturaleza temible de su función. No es un mensajero de buenas noticias ni un guardián protector, sino un ángel del caos, líder de fuerzas que buscan atormentar a la humanidad incrédula. Sin embargo, no debemos olvidar que su poder es limitado, ya que actúa dentro de un periodo determinado por el Altísimo. A lo largo de la Biblia, cuando surge un nombre que tiene un significado tan impactante, esa designación revela el carácter o la misión de ese personaje. En el caso de Abadón, es la personificación de la destrucción que recae sobre aquellos que eligen distanciarse de Dios. No es un castigo arbitrario, sino un resultado coherente con la dureza humana y la acción del mal. Esta realidad no se presenta para generar un entretenimiento macabro, sino para advertir. Apocalipsis fue escrito para consolar a los creyentes perseguidos y alertar al mundo sobre las últimas cosas. Saber que existe un ángel del abismo debe llevarnos a reflexionar sobre nuestra postura ante Dios. Al fin y al cabo, si estamos en Cristo, no necesitamos temer a Abadón ni a ninguna otra potestad maligna. Por más que Abadón sea presentado como el rey del abismo, es Dios quien posee la clave definitiva. Cuando suena la quinta trompeta, se le entrega la llave a un ángel para que se abra el abismo. Pero esa autoridad fue delegada temporalmente. Al final, las Escrituras muestran que el Altísimo sigue teniendo el poder de cerrar el abismo en el momento que desee, enfatizando que el destino del infierno y de sus gobernantes ya está decidido. En el tiempo apropiado, todos los ángeles caídos, incluyendo a Satanás, serán lanzados al lago de fuego, tal como se menciona en Apocalipsis, capítulo 20. No hay espacio para la idea de que el mal pueda superar la supremacía divina. La historia entera está cimentada en la omnipotencia del Creador, quien hace que todo confluya hacia su gloria y justicia. La soberanía de Dios garantiza esperanza a quienes confían en Él. Aunque enfrentemos turbulencias en el curso de la historia, podemos descansar en la certeza de que el Padre Celestial no ha perdido el control. Cada acontecimiento que leemos en Apocalipsis tiene una función pedagógica y judicial, pero jamás atropella la voluntad perfecta del Señor. Tanto Lucifer como Abadón y todos los demás demonios tienen un final decretado. Serán arrojados al lago de fuego y azufre, donde estarán apartados para siempre de la presencia de Dios. No se trata de aniquilación, sino de un castigo consciente y eterno. Según las Escrituras, este tormento eterno se describe en Apocalipsis, capítulo 20, destacando que el diablo, que engañaba a las naciones, será lanzado a ese lago. En ese mismo contexto, vemos el juicio final de toda la humanidad. Quienes rechazan a Cristo tendrán el mismo destino que las fuerzas del mal. Es una verdad dura, pero que evidencia la santidad divina. El pecado, al ser una transgresión contra un Dios infinito y santo, exige una sanción correspondiente. Sin embargo, hay una vía de escape para aquellos que se rinden a Cristo. La cruz es el lugar donde el Hijo de Dios asumió la culpa que nos separaba del Padre y, mediante su sacrificio y resurrección, abrió la puerta a la vida eterna. Así, nadie necesita compartir el destino de los ángeles caídos. El Evangelio ofrece perdón, reconciliación y seguridad ante el juicio venidero. Incluso frente a visiones aterradoras como las presentadas en Apocalipsis, el mensaje central de la Biblia sigue siendo la gracia de Dios. Jesucristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Entró en nuestro mundo, enfrentó la muerte y triunfó, asegurando a quienes creen en Él una nueva perspectiva de vida. Este es el convite extendido a toda la creación. Si Satanás y sus ángeles trabajan incansablemente para destruir, Cristo y su ejército celestial
operan para restaurar lo que fue quebrantado por el pecado. La crucifixión, que parecía ser la mayor derrota, se transformó en la más notable victoria. Al tercer día, el Mesías resucitó, venciendo el poder del diablo y demostrando que la última palabra pertenece al Creador. Es en esta esperanza que podemos afirmarnos: quien cree en Jesús y sigue sus enseñanzas, no necesita llenarse de miedo ante las sombras del mal. Las adversidades y tentaciones son reales, pero son temporales, mientras que la vida eterna en el reino de Dios es un regalo eterno. En medio de toda manifestación demoníaca, la palabra del Señor afirma que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Al final de todo, el libro de Apocalipsis describe que Cristo triunfará de manera completa e incuestionable. El diablo será vencido de forma definitiva, y sus ángeles, incluyendo a Abadón, compartirán el mismo destino. En este gran desenlace, los redimidos vivirán para siempre en la presencia de Dios en un ambiente donde no habrá más llanto ni dolor. La narrativa bíblica apunta hacia una restauración de todas las cosas, donde el mal no tendrá lugar. Esta victoria absoluta es el culminar de un plan que comenzó en la eternidad pasada y se desarrolló a lo largo de todas las generaciones. Toda la creación, incluyendo a los ángeles fieles, celebrará el triunfo del Cordero de Dios. Los salmos dicen que los cielos proclaman la gloria del Altísimo, y esta alabanza resonará con más intensidad en la consumación de los siglos. Hasta entonces, seguimos en fe, sabiendo que existen fuerzas espirituales en batalla, pero la seguridad de quienes aman al Señor radica en el hecho de que Cristo ya venció en la cruz. Esta verdad debe animar nuestros corazones y motivarnos a hablar a las personas sobre la salvación, para que nadie tenga que temer la sentencia reservada a los ángeles caídos. La victoria de Cristo es la garantía de que, al final, la luz prevalece sobre todas las tinieblas. Si te ha bendecido este mensaje, compártelo con tus amigos y recuerda suscribirte al canal, pues juntos podemos alcanzar a más personas. Que Dios te fortalezca y te guarde en todos tus caminos.